Ahora sí. Estamos en Profe, teoría una pregunta, perdón. Sí, dime, dime. ¿La clase de consulta hoy la grabó o no? No, esa no la grabé porque era de consulta nomás. Me, me la re perdí entonces. Oh, O sea, yo me tuve que ir en la mitad de la clase, entonces me la perdí. Bueno, bueno, pero si tenía alguna duda, escribime al correo, yo te contesto trato de explicarte bien por el correo. ok, dale, gracias. Desarrollo nada. Bien. En teoría los circuitos 2 van a encontrar esto, ¿sí? El Classroom, el tablón, y acá les había dejado para que arranquen acá. Ejercitación, tensión, tensión y corrientes en R, en resistencias, un poquito de todo, ¿sí? Y acá lo tengo de este lado. Bueno, ustedes lo van a abrir, a ver si ahí está. Cuando lo abren, van a tener acá. Y tienen ejercitación, tensión y corriente en RLC, ¿sí? Ahora lo que nosotros, como ustedes vienen, ¿se acuerdan de algo de teoría de los circuitos uno? Que solamente veían resistencias, por ahí después vieron algún que otro capacitor, ¿sí? Bobina, ¿eso se acuerdan? Más o menos. Bueno, quizás ustedes lo vieron por la forma teórica, sí vimos la forma teórica, lo trataron de hacer ahí en los trabajos prácticos. También recuerdo que el profe Claudio les daba por trabajos prácticos. Así que ahora lo que nosotros vamos a hacer es meternos por dentro, ¿sí? Ya vimos cómo funcionaba con respecto a la corriente, con respecto a la tensión, ¿sí? Cómo funciona la bobina, cómo funciona el capacitor. Entonces, vamos a ir desarrollando eso. La idea de hoy es más o menos ir resolviendo un ejercicio de cada uno, no son muchos, ¿sí? O bueno, tratar de hacer, bueno, el 5 y el 6 les dejo para ustedes para que piensen, pero ir resolviendo por lo menos de los primeros 4 ejercicios al menos uno, ¿sí? Y ver, con lo que ya vieron, con lo que ya vieron la clase pasada, que ahí está en el Classroom, más esta clase. Bien, dice, el ejercicio número uno. En una resistencia de 3 ohm se aplican ¿sí? Se aplican señales de tensión, determinar la señal de corriente y además graficar si es necesario, no es necesario escala, el voltaje y la intensidad en un mismo eje. Bien, ¿qué señal le está dando acá? ¿Qué señal tenemos acá? Las señales de acá. ¿Qué son? ¿Señales de qué? ¿De corriente? De corriente, perfecto. ¿Sí? No, corriente no, de tensión. ¿Por qué? Porque vemos la B, ¿sí? Si ustedes ven ahí 12 volt, 30 volt, 150 volt, ¿sí? Esas son, ahí me voy dando cuenta que son de tensión. Y justo acá, de acá arriba también dice. En una resistencia de 3 ohms se aplican señales de tensión. Entonces, vamos a tener un circuito parecido a algo así. Esperen un segundo. Vamos a borrar esto. Tiene que ver esto acá, pero ¿cómo es esta parte? Vamos a tener algo así. Vamos a tener una resistencia, ¿sí? Conectada a un generador, ¿sí? Esta resistencia de 3 ohms, y por acá se les pide determinar la corriente, porque sabemos el voltaje, ¿sí? Y el voltaje viene determinado por la, eh, viene determinado por la siguiente ecuación o siguiente forma trigonométrica. 150 volt por seno de 200t. Esto es radianes sobre segundo y esto está multiplicado por t. Bien. Ahora, lo que yo les consulto a ustedes de este primer ejercicio. ¿Cómo puedo yo determinar la corriente? ¿Sí? Porque si tengo tensión, quiero determinar corriente. ¿Cómo hago para determinar la corriente?
Acá, a lo del público, ¿eh? Esto es por ley de Ohm. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo determino la corriente? B sobre R, voltaje sobre Exacto. resistencia. Muy bien. La corriente la vamos a determinar como V sobre R. Perfecto. Acá lo único que tenemos que tomar en cuenta es el valor pico del voltaje, o sea, 150, dividido R, que R va a ser fijo para los tres incisos, 3 ohms. ¿Sí? Ahí obtengo, ¿sí? Y eso nomás ir en la calculadora, ¿no? 150 dividido 3. ¿Sí? 150 dividido 3 en la calculation. ¿Sí? Ustedes cuando calculen, les va a dar el resultado, 50 amperes. Y ahora, si la escritura es 50 amperes por seno, ¿cómo decía yo que estaban la resistencia con el voltaje? ¿Qué era lo que decía? ¿Cómo estaban esas dos? O sea, de que si estaban con corriente continua o alterna o no tienen nada que ver. No, en esta parte no, sino que se decía que estaba para eso, cuando tengan esa duda así, vamos al apunte teórico que lo dejé el otro día y buscamos. Dice, en un elemento resistivo, el voltaje y la corriente que pasa a través de él estarán en fase, ¿sí? Los dos, la corriente y tensión para un elemento resistivo se dice que están en fase. ¿Y eso qué quiere decir? Que la tensión y la corriente van a tener la misma forma de onda, nada más que van a cambiar las amplitudes. Entonces, si yo digo que está en fase, voy a tener mismo periodo, misma frecuencia, misma velocidad angular. Por eso puedo escribir que también tengan 200 radianes sobre segundo, ¿sí? Por eso puedo escribirlo así. Entonces, ¿qué me está pidiendo el ejercicio 1? Que haga esto. Que busque, sí, que busque. Me dan las formas de onda en tensión, que busque la forma de onda de la corriente y que además grafique. ¿Sí? Yo les pido que grafiquen, pero no como graficábamos en la escuela, ¿sí? A modo de escala y decir que cuántos tiempos, no, eso ya está. Ahora es más o menos que ustedes vean cómo se comporta. ¿Y qué voy a graficar? Voy a graficar en grande, ¿sí? En grande voy a graficar, ¿sí? Pueden hacer un ciclo, 2 ciclos, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Bueno, esto más o menos tiene que tener la misma amplitud. Y acá voy a decir que este va a ser de tensión. ¿Sí? Esa es la onda de tensión. ¿Y cómo va a ser la forma de onda de tensión con respecto a la corriente? ¿Cómo va a ser la corriente? La forma de onda, ¿más grande o más chica? Más chica. Más chica, bien, perfecto. ¿Y va a pasar por los mismos puntos? ¿Pasa por los mismos puntos? Miren la fotito ahí. A ver, la diapositiva esa. ¿Pasan por los Ah, mismos puntos? sí. Exactamente. En lo que es la resistencia van a pasar por esos mismos puntos. Bien, eso sí, entonces ahí sí grafico un poco más chico, pero pasan por los mismos puntos. ¿Sí? Entonces, para el inciso A
no, esto ya es el inciso A, pero para el inciso B y C, para el inciso B y C, lo único que tienen que tener en cuenta es que acá tienen un más 20 y acá tienen un más 40, ¿sí? Eso tienen que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si bien van a salir así, si van a salir en fase, cuando te dicen más 20, más 40, ¿qué pasaba? Arrancaban de acá o de atrás, ¿sí? Eso se lo dejo a ustedes. Igual, si tienen dudas, me pueden consultar. ¿Se entendió más o menos qué hay que hacer en el inciso o el ejercicio 1? Sí. Bien, 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 bien. En el ejercicio 1, más o menos, sí se tiene que ir haciendo esto. Tienen que ver qué pasa con los ángulos, ¿sí? Si es más o es menos. Y eso se lo dejo para que vayan leyendo. Vamos a resolver el 2. El 2 me dice, determine la reactancia inductiva en ohms, ¿sí? De una bobina de 2 milihenrios para 60 Hz, 4 kHz, 1,2 MHz. ¿Quién me puede decir acá qué hay que hacer? En esta parte, ¿qué habría que hacer? Lo de los. Esto tiene que ver con lo de cuando querías pasar algo que era tipo en faradios a ohm. Exactamente, muy bien. Me está pidiendo de reactancia inductiva, o sea que yo lo voy a tener en ohms, perdón, en henrios, porque me dice de una bobina, y lo tengo que pasar a ohm. Entonces, ¿cómo hacía eso? Bueno, acá venía a esta partecita donde dice, acá. La bobina se la denomina reactancia inductiva. Se la representa con las letras, con las siglas XL y se calcula como W por L, o es decir, 2pi por frecuencia por L. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahora. Es el pasaje de bobina a que esté en ohmios, ¿sí? Entonces, ¿cómo es este ejemplo o cómo es este ejercicio? Ahora lo que me están dando es, antes de hacer todo este paso donde están las señales y demás, antes de todo eso, lo que me están dando es lo que me están dando es solamente que yo tenga esto, tengo una bobina solita que es de 2 milihenrios. Y me dicen que la pase a ohm con 60 Hz, o sea, uno, el otro con uno es 60 Hz, el otro es 4 kHz y el otro 1,2 MHz. ¿Cuál les gustaría hacer ustedes ahora? ¿Cuál eligen? Elijan una, cualquiera. El 1,2 MHz. Bien, entonces elegimos este. Bien, entonces nosotros lo que tenemos acá es una L, o sea, una bobina, ¿sí? Y la queremos pasar a XL. O sea que esto ya es cuando pasa a ser ohms. ¿Cómo era ese pasaje? Recién lo leí. ¿Cómo era? 2pi por F por L. Muy bien, 2pi por F por L. Bien, entonces, ahora lo único que yo tengo que cambiar es 2pi por F. F va a ser 1,2 MHz por L. Y L siempre va a ser 2 milihenrios. Bien, una vez que yo hago eso, vengo acá, 2pi por, y acá cuando yo quiero poner el megahertz es 1,2 exponente a la 6, por eso estamos hablando de mega, por
2 exponente a la menos 3, porque son 2 milihenrios. ¿Sí? Cande, vos ya sabés sacar de ya sabés poner el pi, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, buenísimo. Entonces, es 2pi por 1,2 exponente a la 6 por 2 exponente a la menos 3. Y le doy el igual. Ahí que voy a, ahí, cuando hagan esto, tengan mucho cuidado, o sea, cuando lo hagan bien, perfecto, pero al momento de ver los resultados, ¿sí? Vean bien, ¿por qué? Porque muchas veces ustedes dicen, aparece ahí, son 15, acostumbrados, ¿sí? Pueden decir que son 15,07. Pero por ahí no veo que más atrás también hay un punto, ya ahí aparece punto y coma. Entonces, para mi seguridad pongo ENG. Aprieto una vez ENG y ahí me está diciendo que son por 10 a la 3. Así que estamos hablando acá de 15.079,64 ohm. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Avísenme. Sí. Sí. El punto y la coma, cuando aparecen los dos, cuando aparece punto y coma, estamos hablando de 1000 o podemos estar hablando también de millón, si aparecen 2 puntos y una coma. Entonces, como resultado acá es 15.079,64. ¿Qué? Ohms. ¿Cuál es la unidad? ¿Cómo? Ohms. Exactamente, ohm. ¿Sí? Ohm. Ahora ya pasamos de henrios, los pasamos a ohm. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora con 60 y con 4? Lo mismo, nada más que acá, en vez de aparecer 1,2, tiene que aparecer después 64 kHz, ¿sí? Y ahí me van a ir dando distintos resultados. Y ahí que voy a ir viendo que a medida que yo tengo una frecuencia más alta, ¿sí? Mientras más grande sea la frecuencia, más grande va a ser mi bobina, ¿sí? O sea, la resistencia de mi bobina. Eso es para que ustedes lo vayan pensando. ¿Se entendió lo del ejercicio 2? Sí, sí. Sí. Perfecto. Ahora vamos al ejercicio 3. En el ejercicio 3 me pide algo similar, pero lo que me va a pedir ahora es con respecto a mi... ¿A qué? Si ya vi la bobina, ahora ¿cuál viene? ¿Capacitor o no? Exactamente. ¿Sí? Si ya analicé la bobina, lo siguiente va a ser el capacitor, que es lo que me va a pedir. Entonces, ¿qué tengo que ver? Bueno, me dice, dice, determine la reactancia capacitiva en ohms de un capacitor de 5 microfaradios para 60 Hz, 2 kHz y 2 MHz. Entonces acá vamos a estar con el capacitor, ¿sí? De 5 microfaradios y vamos a tener distintas frecuencias. ¿Alguien sabe cómo, o se acuerda cómo era el pasaje? ¿Quién se acuerda cómo era el pasaje? De ese era. ¿De qué estamos hablando? Perdón. De capacitor. Sí. Algo de IC igual a IP por seno sobre. No, no tenía que ver. Volvamos acá. Acá en esta partecita. Acá teníamos el capacitor Sí. y del capacitor, acuérdense que era digamos, la división. La CX. Exactamente, era CX, XC. Al capacitor se lo denomina reactancia capacitiva, ¿sí? En la anterior, reactancia inductiva, esta es capacitiva. Y se representa con las siglas XC. Y se calcula como XC igual a 1 dividido 2pi por frecuencia por C. Acá como que estamos viendo la inversa, ¿sí?
XC se calcula como 1 dividido 2 pi por frecuencia por C, ¿sí? Lo que estamos analizando ahora es el capacitor y queremos el pasaje a ohms. También queremos el pasaje a ohms. Bien. Entonces, ahora, ¿qué eligen ustedes? ¿60, 2 kHz o 2 MHz? 60. 60, bueno, vemos 60. Analizamos para 60. ¿Y esta cómo sería? XC a qué es igual. 1 1 sobre W por... es. 2pi, igual, W por C, sí, es lo mismo. Si querés puedes calcular W y después multiplicarlo por C, no hay problema. Bueno. Acá tenemos 60. Y después el capacitor son 5 microfarads. Eso siempre. Bien. Y acá es donde arrancamos. 1 dividido. Y acá si lo quieren hacer todo de una, tienen que prestar mucha atención y hacerlo con paréntesis. Así que es 1 dividido paréntesis. ¿Sí? Arranco y pongo paréntesis. Sí. 2 pi por la frecuencia, que en este caso son 60, por 5 microfaradios. Así que son 5 exponente a la menos 6. ¿Sí? 5 exponente a la menos 6. Cierro paréntesis. Cuando cerré paréntesis, ¡up! Y acá tenemos que me da 530, ¿sí? Si estoy inseguro del resultado, de que si es 1000 o no, aprieto NG, en este caso me dice por 10 a la 0, así que estamos hablando de 530,51 ohm. Entonces el resultado son 530,16 ohm. ¿Sí? ¿Se va entendiendo cómo es el pasaje de las dos unidades, tanto de lo que es de bobina a ohms y de lo que es capacitor a ohms? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Bien, 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 bien. Entonces, en el ejercicio 1 habría que hacer esa división, en el ejercicio 2, pasaje de bobina a ohm, en el ejercicio 3, pasaje de ohm de faradios a ohm. En el ejercicio 4 es un poco lo que estuvimos jugando el otro día, ¿sí? Lo que estuvimos jugando el otro día, de que tenía, dice, para lo siguiente, ahora me dan tanto los voltajes y las corrientes, ¿sí? Y me dicen que yo verifique o busque qué elemento es, ¿sí? O sea que yo te doy la tensión, la corriente, y vos tenés que buscar si es un capacitor, una bobina o una resistencia, ¿sí? Entonces, y además, ahí dice determinar el calor, pero es el valor. Ahí fue un error de tipeo. Y además hay que determinar el valor. Bueno, si yo les digo, tenemos 550 voltios por seno de 377 por T más 50 eso es de voltaje, la expresión trigonométrica de voltaje. Y la corriente es 11 amperes por seno de 377 menos 40. Ustedes, ¿qué dicen? ¿Es un capacitor? ¿Una bobina? ¿Se acuerdan cómo era eso? Era por lo de los grados, ¿no? Eso que la Exactamente. bobina a 90 grados, los Onda, la capacitores bobina menos siempre 90 le grados. adelanta onda, la tensión en el inductivo adelanta la corriente siempre. Y en el capacitivo es al revés. Bien, entonces si tienen esa pequeña delay, vamos a graficarlo, ¿sí? Cuando tengan así dudas, agarran una hojita cualquiera, ¿sí? Y lo grafican. Entonces, ¿cómo sería? Yo agarro y digo, así nomás, ¿eh? Es para ver
cómo están relacionados unos con otros. Lo agarro. Y digo, bueno, primero me dice, el voltaje vean que yo lo hago así nomás. Dice, el voltaje son 550, más 50, o sea que estamos hablando de más. Entonces, si hablamos de más, ups, ¿sí? Si hablamos de más, vamos a tener esto. 550, no me importa la escala, yo solamente quiero ver cómo está. Entonces acá voy a tener el voltaje, ¿sí? Porque arranca con más 50. El voltaje tiene más 50. Y menos 40, o sea que de este lado aparece más chica la corriente, ¿sí? Este azul es la corriente. Y acá es donde analizo cómo está la tensión con respecto a la corriente. Tensión lo adelanta, tipo, la tensión adelanta la corriente, ¿no? Bien, perfecto. La tensión viene adelantando a la corriente. ¿Qué pasaba cuando la tensión adelantaba a la corriente? Era un circuito inductivo. Inductivo. Entonces, en base a este gráfico, que ustedes lo pueden hacer así simplecito, digo o afirmo que es una bobina. ¿Por qué? Porque la tensión adelanta la corriente. ¿Sí? Sí. Simple y sencillito. Ustedes lo grafican así, uno más chico que el otro, porque seguramente es así, y puedo afirmar, base a este gráfico, como la tensión adelanta la corriente, eso donde pasaba, eso pasaba en una bobina, entonces afirmo que es una bobina. ¿Sí? Estamos hablando de una bobina. Y a su vez me pide que calcule el valor. Bueno, Sí. sin ir más lejos, como dijo al principio Lucas, Sucheli, que era que una resistencia se medía, en este caso ya vamos a saber que es un XL, ahí está, va a ser tensión dividido corriente, ¿sí? Ah, no, 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 perdón, bórrenlo. A ver, vamos. Bien. Ah, no, sí, era así. Tensión dividido corriente. La tensión eran 550 voltios. Vamos a borrarlo. Y la intensidad eran 11 amperes. Como me dice también determinar el valor, hago esa cuentita chiquitita. 550 dividido 11 también me da 50, pero 50 ohm. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces, más o menos esto es lo que se tiene que ir realizando con respecto al ejercicio 1, al ejercicio 2, al ejercicio 3, ¿sí? Hasta con lo que hicimos hoy pueden hacer completo hasta el ejercicio, ya les digo, hasta el ejercicio 4 lo pueden hacer completo, ¿sí? Ya lo pueden hacer tranquilamente ahí en sus casas. Pueden volver a mirar el video porque esto lo voy a subir ahora en un ratito, así que digamos, la síntesis de la resolución de los programas es eso. Nada más que pueden ir cambiando los valores. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? No, profe. ¿No? Bien, No, profe. bien. A ver, vos, Emilio, me habías consultado si me habían llegado. Tengo el de Nico, Ailín Facundo Escobar. ¿Me lo mandaste al Gmail?
A ver, spam. Sí, profe. ¿Vos sabés que no me llegó? ¿Tenés bien mi correo? Los correos. Tengo uno que nos dio al principio Nicolás Jara. A ver, ahí Guión te bajo. lo digo. Tiene que ser el de